Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Luis Rojas Marcos cuenta las dificultades de ser un niño inquieto, hiperactivo y travieso, la noche que pasó en el calabozo con 11 años y cómo la música curó su autoestima herida. Mamá, no me puedo dormir. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Me cuentas la historia del abuelo Miguel? Sí, claro. Espera, tápate bien. Lo de la peseta, mamá. Pues verás, el abuelo Miguel era médico y cuando le llamaban iba a visitar a los enfermos a sus casas. Si estaban lejos, iba a caballo. Los enfermos solían estar en sus camas y a veces tu abuelo les dejaba una peseta debajo de la almohada sin que ellos se dieran cuenta. ¿Y por qué lo hacía? Imagino que para que pudieran comprar comida o medicinas. ¿Lo hacía con todos? No, lo hacía cuando veía que eran pobres y podían necesitarlo. ¿Y los enfermos le decían algo? No lo sé, solo sé que le querían mucho porque les curaba y les ayudaba. Yo de mayor seré médico como el abuelo. Muy bien, Luis, es una profesión muy bonita. Y ahora a dormir, que si no mañana estarás muy cansado. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Y aquello a mí me parecía que mi abuelo médico fuese a ver en caballo ahí en el liendo y la historia de que le pone una peseta en la... Aquello me fascinaba y aquello fue una influencia fundamental en mi decisión de ser médico. Ese niño fascinado por el abuelo médico es el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Durante los años 80 y 90 desempeñó altos cargos en el sistema de salud pública de Nueva York, entre ellos el de presidente del sistema de hospitales públicos y la red de ambulatorios de la ciudad. Desde ese puesto asistió a los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Durante su carrera ha publicado numerosos trabajos sobre temas psiquiátricos y de salud pública. En 1996 se le concedió la Medalla de Andalucía y en 2010 la Orden de las Artes y las Letras de España. Luis Rojas Marcos creció en la Sevilla de los años 40. Era un niño hiperactivo que vivió la complicidad de su madre y de sus hermanos, el autoritarismo de su padre y la incomprensión de su entorno. Su facilidad para la música alimentó su autoestima y le acompañó para siempre. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Luis Rojas Marcos nació en Sevilla el 27 de agosto de 1943. Recuerdo, yo no sé, tendría 6 años, a lo mejor 5, 6, 7, pero no más. Y yo preguntarle a mi madre, mamá, ¿cuándo nací yo? ¿No? Y me miró así con una cara picaresca y, ¿cuándo naciste? Pues mira, Luis, hacía un calor en Sevilla. Y mi madre era de Santander, de un pueblo de Santander, pero se casó con mi padre y vivía en Sevilla. En fin, a lo que me contestó fue, pues mira, Luis, hacía un calor, era por la noche, y un calor insoportable. Y yo quería pues que me explicara más la fecha, ¿no? ¿Y qué día fue? Y me dice también, pues mira, no sé si fue el 27 o el 28 de agosto. Y volvía. Un calor, además en casa, ¿no? Fue por la noche, pero no me acuerdo. Y aquello tuvo un impacto en mí significativo, yo digo que entonces y toda mi vida. Yo creo que fue motivado por esta reacción de mi madre de no saber cuando yo había nacido que el cumpleaños, el valor del cumpleaños, el valor simbólico, lo que tenga el cumpleaños, lo perdí absolutamente. O sea que yo recuerdo que yo no me acordaba de mi cumpleaños, pero me daba más apuro todavía cuando no me acordaba del cumpleaños de gente, incluyendo a mi madre, y luego ya de mayor me cuesta acordarme del cumpleaños de amigos. Luis era un niño muy inquieto.
impulsivo y travieso. Se sentía diferente a los demás niños. No era entendido por su entorno. Él tenía una energía desbordante que no podía controlar. Interrumpía constantemente a los demás y era inagotable. Bueno, pues eso ha sido también una historia importante en mi vida. Efectivamente, yo era un niño con mucha energía. Pero no, además de la energía, me gustaban las aventuras. Soportaba muy mal el aburrimiento. Mi madre, Luis aburrido, y tenía mucha energía, efectivamente. Y luego pues empezaba pues a hacer travesuras, ¿no? Por ejemplo, yo con 6 años, 7, pues vivíamos en Sevilla y yo me subía a la azotea de la casa. Era una casa donde vivíamos en un piso y luego había una oficina de mi padre abajo. Mi padre llevaba una fábrica de cementos y pues yo me subía a la azotea y de la azotea me saltaba a los tejados de las casas vecinas. Bueno, entonces los vecinos, si me veían, llamaban o gritaban: niño! Estoy hablando del año, yo nací en el 43, pues estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Era un niño travieso, como digo, interrumpía en las conversaciones, me gustaban las travesuras. En el colegio, antes de que el profesor hiciera una pregunta, Luis ya tenía la mano levantada. Tendía a la distracción continua, que no le dejaba concentrarse y le hacía moverse de un lado a otro de la clase, hablar constantemente y dejarse llevar por sus impulsos. Él sentía que era un niño que molestaba, y aunque fuera de casa era muy simpático, dentro daba muchos problemas. En esa época no existía el diagnóstico de TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es una afección que produce dificultad de atención, hiperactividad y comportamiento compulsivo. Se diagnostica frecuentemente en la infancia y a veces disminuye con la edad. Los niños y niñas con TDAH pueden tener un bajo rendimiento escolar y desarrollar una baja autoestima por la incomprensión de su entorno. Históricamente, el TDAH ha recibido distintos nombres. La denominación actual ha sido cuestionada porque contribuye a crear el estereotipo de que las personas con este trastorno no pueden prestar atención, cuando no es así. La dificultad está en controlar esa atención y la hiperactividad es más mental que física. Un niño o una niña con TDAH puede concentrarse y prestar atención si hay factores motivacionales y se le proporciona una recompensa inmediata. Ya a finales del siglo XVIII, el médico escocés Alexander Crichton hablaba de inquietud mental, y a principios del siglo XX, George Steele, un pediatra británico, definió los síntomas del TDAH tal y como lo conocemos. Para Steele, las causas de este trastorno se debían a un defecto en el control moral. A finales de los años 80, la Asociación Americana de Psiquiatría determinó el nombre TDAH y lo clasificó en 3 subtipos. Esta definición continúa vigente hasta hoy, aunque la causa exacta de este trastorno se desconoce. En la época en la que Luis Rojas Marcos creció, los años 40 y 50, no se conocía el trastorno por déficit de atención y el temperamento y la manera de ser de Luis se consideraba el de un niño malo, algo que afectó mucho a su autoestima. Tuvo muchas dificultades de aprendizaje y le costó sacar adelante los cursos de primaria. Tenía un problema de atención porque me suspendían. Con 14 años me suspendieron en todas, menos, tengo que decirlo, en religión, en, ¿cómo le llamaban?, educación física y formación del espíritu nacional, que nos obligaban a estudiar entonces. Y en el colegio yo fui primero a un colegio de monjas cuando tenía 8 años o 9 y allí duré poco también. Recuerdo a las monjas forzándome a sentarme y un día pues me dieron un papel que decía: por razón de la edad del niño no puede seguir en este colegio. Y aquello me dio una alegría. Pero claro, llego a casa, mi padre, eso le sentaba muy mal, ¿no? No entendía bien las travesuras de los niños. Entonces me llevaron, yo tendría 9 o 10 años,
al colegio de los jesuitas de Sevilla que se llama Portaceli. Y allí pues mal. Yo recuerdo de estar castigado de rodillas, me ponían de rodillas en un pasillo. En aquel entonces era diferente, ¿no? Recuerdo una vez estaba yo en fila y traían la merienda en un carrito para los niños, estudiantes. Yo tendría entonces, yo diría como 10 años. Y yo vi el carrito que venía lleno de bocadillos y yo me salgo de mi fila y voy a coger un bocadillo. El padre Uriarte, me parece que se llamaba, jesuita con la sotana entonces, ¿no? Claro, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Vino para mí y me dio una paliza física entonces bastante fuerte. De hecho, me empujó, me dio unas patadas, me entró en una clase y aquello me impresionó mucho, ¿no? Y recuerdo que vino mi hermano y nos sentamos en una ventana y como que me ayudó emocionalmente, ¿no? Pero aquello, pues, en parte yo aceptaba aquello porque no llamaba la atención en el sentido que yo no era el único niño malo, había otros. Y eso, pues, me ayudaba el saber que no era yo. El padre de Luis Rojas Marcos era muy autoritario. Ponía el énfasis en la disciplina y los castigos. Mi padre era un buen padre, pero autoritario, que entonces se daba, ¿no? Creía en el poder persuasivo de la paliza. No es que cuando te daba te diera con saña, no, pero te daba unos azotes claramente, una bofetada, y era en respuesta a algo que yo había hecho. O sea, mi padre era una persona, o sea, buena, en el sentido que era cariñoso, era bondadoso, solidario con los demás, ayudaba, pero muy estricto. O está bien o está mal. Luis, ayúdame a poner los cubiertos. Toma. ¿Por qué no lo hace Piluca? Porque Piluca está poniendo las servilletas. ¿Y Alejandro no viene a comer? No, hoy come en casa de su amigo Eduardo. Entonces estaremos más tranquilos. ¿Y eso por qué? Como siempre discuten Alejandro y papá cuando escuchamos el parte. Bueno, hija, tampoco es todos los días. Discuten todos los días, mamá. Bueno, eso últimamente un poquito más. Alejandro se está haciendo mayor y tiene sus propias ideas. Pues a papá esas ideas no le gustan un pelo. Hola, ¿de qué habláis? De que Alejandro come hoy fuera. ¿En casa de algún amigo? De Eduardo. Muy bien. Espera que te ayudo con la olla. Venga, niños, sentaros, vamos a comer. Luisito, enciende la radio para que oigamos el parte. Voy. ¿Me pasas el agua, mamá? Toma, ¿te pongo más judías? Callad un momento, que no oigo bien. Luis, sube la radio. Donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventud. A las 2:30 de la tarde comíamos en casa, porque en el colegio te traían a casa para comer, y luego volvías al colegio. Y a las 2:30 era la comida, y ahí estábamos todos, mi padre, mi madre y los 4 hermanos, y a comer. Y mi padre ponía la radio para escuchar el parte, vemos, el gobierno, hablaba Franco, ¿no? El otro, y eso había que escuchar sin... mi padre solo llevaba muy... Y mi hermano, pues, empezó a pensar de otra forma, desde muy joven. Pues él empezaba a decir, pero padre o papá, esto que está diciendo, esto no tiene sentido. Muy autoritario todo el ambiente, eran buenos y malos. Y... no daba pie a la... Vamos, yo creo que mi madre influyó mucho en eso. Ella no era de Franco ni en contra de Franco. Ella lo que quería es vivir bien, disfrutar de la vida
la música, cantar, imaginarse cosas, hablar mucho, hablaba muchísimo. Por el principio. Luis Rojas Marcos. Cadena SER. Mi padre fue a la guerra. Pronto en la guerra lo cogieron prisionero en un tanque o algo, salió del tanque y lo llevaron a Valencia. En la cárcel lo condenaron a muerte. Estuvo condenado a muerte pues 1 año y pico, hasta ya al final de la guerra, que tuvo ahí un trauma. Él no hablaba de esto. Mi padre, cuando salió de la cárcel en Valencia, se fue a Madrid a estudiar ciencias exactas, se llamaban entonces. A él le gustaba mucho la ciencia, la aritmética, la matemática, los cálculos, eso era lo de él, ¿no? Números. Y estando en Madrid estudiando, conoce a mi madre. En Madrid, que ella era del norte, pero mi abuela había entonces tenía algún problema en Liendo con la guerra, o justo después de la guerra, que se fue con mi abuela Rolíndes, que se llama, a Madrid, a un apartamento, y ahí fue donde conoció a mi padre. Se enamoraron y se casaron rápidamente. La madre de Luis Rojas Marcos se llamaba Pilar Viesca, era de un pueblo de Cantabria. Luis cree que probablemente él heredó el trastorno de déficit de atención de ella, que llevaba mucho mejor que su padre las travesuras y el temperamento de su hijo. Mi padre era franquista, de hecho estuvo en la guerra en el lado de Franco, ¿no? Aunque luego no siguió la parte, él se dedicó a su negocio que lo había heredado de su padre, de mi abuelo Eusebio, a quien nunca conocí, murió en un accidente de la fábrica de cemento. Y él nunca entró en el mundo de la política, mi padre, pero era una persona conservadora. Mi madre no. Mi madre era mucho más liberal. Tenía cuidado lo que ella decía para que mi padre, aunque estaba mi padre tan enamorado de ella que le permitía cosas que a otros no. ¿Qué es eso, Luis? Nada. Son páginas arrancadas, ¿no? ¿De dónde las has sacado? De la enciclopedia. ¿Las has arrancado tú? Sí. Ya verás cuando se entere papá. No le digas nada, mamá tampoco. No voy a decir nada, pero algún día papá verá que faltan páginas en la enciclopedia. Igual no, no sé, no lo había pensado. Hay que esconderlas bien, como te pille te mata. ¿Me ayudas a buscar un escondite? Vale. La Enciclopedia Espasa o Espasa Calpe, cuyo nombre original es Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, se empezó a publicar en 1905 y ha sido la gran enciclopedia española del siglo XX. La idea era publicar una obra enciclopédica de consulta que, además de los conocimientos científicos, artísticos y tecnológicos, incluyese la historia, biografías, geografía, artes y literatura de España y Latinoamérica. Sus principales novedades respecto a otras enciclopedias del siglo XIX, españolas y extranjeras, eran el gran tamaño de sus volúmenes y la incorporación intensiva de fotografías e ilustraciones en blanco y negro y láminas en color, encartadas en un papel cuché de mayor gramaje y calidad que el resto del volumen. Además, incluían una cartografía muy completa que hasta entonces no había existido en las enciclopedias en español. En casa teníamos una biblioteca donde mi padre y mi madre tenían libros. Pues un día veo el diccionario Espasa, eran varios libros, ¿no? Y empiezo a ver el diccionario, empiezo a ver pues figuritas y fotografías de banderas, de mariposas en el diccionario. Y pensé que
porque yo arranqué estas páginas de colores para hacerme yo mi propio libro. Y yo luego no se lo dije a nadie. Yo tenía esas páginas del Espasa con colores, banderas, pajaritos, animales, flores, y lo guardaba yo en mi cuarto. Yo dormía con Alejandro, mi hermano, entonces en el mismo cuarto, y él sabía que había, pero él no decía nada. Pero el día que mi padre se enteró, pues ya te puedes imaginar. Yo llegué, por ejemplo, con 14 años, falsificar la firma de mi padre, porque me daba tal horror llegar a casa con las notas, con suspensos, con 13 años del colegio, porque me jugaba eso, pues una bronca y quizás unas cuantas azotes. Yo tenía un problema de estómago, gastritis, y fui a un médico también con esa edad, que no era tan frecuente, ¿no? Y tenía gastritis. El doctor Pera, que vivía además al otro lado de la calle, en Sevilla. Y recuerdo que era algo extraño, ¿no? Es que tiene gastritis el niño. Tampoco cambió mucho mi vida, pero en parte pues me daba también un poco la excusa. Si no me gustaba algo, decía, no me lo comía y no. Con 12 años, cuando Luis estaba suspendiendo todas las asignaturas, sus padres pensaron que al menos tenía que aprender un idioma y le mandaron a Francia. Y recuerdo que con 11 años o 12 me llevaron a una casa a Francia, un pueblo que se llama Soustons, para ver si podía aprender a hablar francés, ¿no? Tenía yo como 12 años o 13. Una señora en este pueblo del sur de Francia, y a pasar allí 3 meses en verano. Y aquello me ayudó muchísimo, porque como que yo me sentía muy bien. A mí se me quitaba la gastritis, me gustaba la vida, era un niño simpático y bueno, y eso lo aprendí de pequeño, ¿no? Yo salía de casa y a mí todo me sentaba bien. Y yo creo que eso fue un poco las semillas de la emigración. Por los siglos de los siglos, amén. Padre, te pido que me ayudes a ser un niño bueno. No dejes que haga más travesuras. Y ayúdame a ir bien en el colegio. En la época de Rojas Marcos, la biografía estándar de un niño de Sevilla pasaba por salir de nazareno en la Semana Santa. La de los niños, porque antes las niñas y las mujeres no podían ser nazarenas. Si la familia pertenecía a una cofradía, el niño estaba en ella desde muy pequeño. La procesión de la borriquita es la primera que sale en la Semana Santa en Sevilla, el domingo de Ramos al mediodía. Con ella se inaugura oficialmente la Semana Santa. La imagen que sale en ella es la de Cristo entrando en Jerusalén montado en un burrito. Y es una procesión solo de niños nazarenos, muy pequeños, de 3 a 7 años. Si la familia no pertenecía a una cofradía, el niño tardaba un poco más en entrar. Pero con 8 o 9 años, los niños en el colegio empezaban a contarse en qué procesión salían. En la del amor, en la de la cena o en la bofetá. Y a los que no estaban, les entraba el gusanillo por pertenecer. Independientemente de que en algunas familias estuviera más teñido de religiosidad, se trataba de un proceso secular, en el que los niños quieren salir de nazarenos porque sus amigos lo hacen. Para entrar en una cofradía, al niño lo tiene que presentar un socio. Para eso los padres recurren a un vecino o un amigo que les avale. Para los niños es una experiencia ilusionante en la que se ponen el traje de nazareno por primera vez. Obligatoriamente tienen que salir vestidos desde casa e ir hasta la iglesia. Allí se ordena a los niños en tramos y dentro de los tramos se les asigna una fila. Les dan a elegir llevar cirio o varal, que es una vara de metal plateada muy historiada con trabajo de orfebrería.
El cirio va encendido, con la cera cayendo en las manos. Cuando los niños van pasando, otros niños pequeñitos les piden caramelos y algunos adolescentes se les acercan con una bola de cera fría y les piden unas gotas que se derraman del cirio. Llevan una bola de cera que va creciendo cada día con la cera caída de todos los cirios de las distintas procesiones. Para los niños nazarenos, la procesión es una experiencia emocionante, con la música de los tambores, las trompetas y muchas veces con la oscuridad, hasta llegar a la catedral, después de haber caminado 7 u 8 horas. En cada cofradía puede ser más importante el Cristo o la Virgen. En el caso de las cofradías del Cachorro o el Gran Poder, el paso más importante es el Cristo, pero en la Macarena, la Trianera o el Rosario, el paso más importante es el de la Virgen. Ambos, Cristo y Virgen, son una especie de tótem de cada barrio. En su día fueron tótems también de gremios o de etnias, y aún perviven la cofradía de los panaderos, la de los negritos o los gitanos, pero a día de hoy es una cuestión muy del barrio. Y el barrio, con la procesión, va al centro de Sevilla. Todas las cofradías salen de su iglesia, esté donde esté, hasta la carrera oficial, que es obligatoria. La carrera es un recorrido que pasa por la Plaza de la Campana, la calle Sierpes, la Plaza del Ayuntamiento, la de San Francisco y la Avenida de la Constitución hasta entrar en la catedral. De esta manera, cada barrio lleva a su tótem al centro de Sevilla, a los poderes de Sevilla. Es un momento de gran emoción que trasciende lo religioso. De ahí lo terrible de no poder salir por causa de la lluvia después de esperar la procesión todo el año. Existe rivalidad entre los barrios y las cofradías y se atribuye popularmente una personalidad a cada Virgen y a cada Cristo. Algunas son más populares, otras tienen más elegancia o son más solemnes. Terminan no representando las figuras bíblicas de la Virgen o el Cristo, sino teniendo cada una su propia entidad, en una especie de politeísmo extraño. Luis Rojas Marcos llegó a ser nazareno buscando una solución a sus dificultades. Quería que la Virgen le ayudara a dejar de ser un niño malo. Al principio era un niño malo y yo cuando en el colegio de Portaceli me castigaban, me cateaban, yo recuerdo con 12, 13 años, ya una edad de adolescencia al principio, empecé a pensar que a mí me pasa algo. Porque soy un niño malo, que dicen. O un rabo de lagartija. ¿Pero qué? Inquieto, ¿pero qué? Pero cállate, niño, no interrumpas. Pero luego eso se empeoraba cuando encima te cateaban y encima en el colegio, o sea que se complicaba. Entonces hay unos momentos donde yo digo, voy a aplicar al cielo. Yo recuerdo ir a una iglesia pequeñita en Sevilla. Yo vivíamos en la calle Conde de Ibarra y luego en la calle Virgen, al lado de la iglesia de San Nicolás. Yo iba cuando podía, porque entonces yo iba al colegio solo. Yo empecé a ir a esta capilla, era una capilla en Sevilla, donde yo a rezarle a la Virgen, porque mi padre también hablaba de eso, que le rezaba a la Virgen cuando estaba en la cárcel. Bueno, pues yo iba allí a rezarle a una Virgen para que me compusiera de alguna forma, me arreglara. Y entonces, cuando hablaban de salir de nazareno, pues digo, pues yo voy a ver si esto me ayuda, ¿no? Y salí de nazareno en una cofradía que se llamaba El Baratillo, en otra que se llama San Roque, y en la que estaba al lado de casa también salí un par de veces, en San Nicolás. Yo lo pasaba bien también de nazareno, pero mi intención era pagar por mis travesuras y mis pecados y luego también esperar que aquello se iba a arreglar. Luego sí, yo tuve una época yo diría que hasta los 14 años, donde yo esperaba también la ayuda divina, ¿no?, de la Virgen. Claro, en Sevilla en aquella época también te lo ponen fácil, ¿no?, porque está bien visto lo de salir de nazareno. Por el principio. Luis Rojas Marcos. Cadena SER.
Estaba pensando en que Luis podría ir a clases de música. No sé, necesita centrarse en el colegio. Con lo que le cuesta seguir las clases, imagínatelo con solfeo. Podemos probar, yo creo que se le daría bien. Tiene buen oído. Hola. Hola, Luis. ¿Qué tal el colegio? Bien, tengo hambre. He dejado sobre la mesa pan con chocolate. Coge un poco y ven, te queremos contar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Te gustaría ir a clases de música? ¡Sí! Conozco a una profesora que le da clases a la hija de Mercedes. Hablaré con ella. Yo no sé si es buena idea. Venga, papá, me gustaría mucho. ¿Prometes no hacer travesuras y escuchar a la profesora? Lo prometo. ¿Y esforzarte más en el colegio? Si ya me esfuerzo, papá. Pues traes muchos suspensos, hijo. Lo sé, pero yo me esfuerzo, lo juro. Venga, por probar no perdemos nada. Bueno, pues habla con la profesora esa. Gracias, papá. Luis Rojas Marcos buscaba en la Iglesia y sus oraciones una manera de superar sus dificultades como niño con déficit de atención, castigado y señalado por su entorno. Sin embargo, encontró otra herramienta que le salvó: la música. Su madre se fijó en que tenía buen oído y le propuso tocar el piano sin solfeo, de oído. Con ello apareció un lenguaje nuevo en su vida que le ha acompañado siempre y para el que tenía un talento natural. Yo entonces empecé a tocar la guitarra. Eso también me salvó. Y fue también mi madre la que se le ocurrió: mira, Luis, tú tienes buen oído, ¿por qué no tocas el piano? Y claro, recuerdo una profesora de piano que venía, pero duró la profesora muy poco, un par de semanas o 3, porque yo, para empezar, un niño con ese problema, hoy ya sabemos que quizás una forma de diagnosticar, vamos, de una forma limitada, pero por lo menos la idea, el niño o la niña con un problema de atención, de esto que llamamos hoy, ¿no?, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, pues le es muy difícil el solfeo. El cambio de un símbolo, que son las notas del solfeo, el transformar eso en un sonido, eso es muy complicado para un niño que tiene este problema. Pero tuve la gran suerte, mi madre de decir, bueno, pues de oído, tú toca, que te enseñen. Venía la profesora y no me enseñaba el solfeo, pero vamos a tocar la raspa. Pues mira, pon los dedos aquí, y eso sí lo hacía muy bien. Yo siempre he tenido desde muy pequeño buen oído. Después de aprender a tocar el piano, vino la guitarra y a continuación la batería, un instrumento muy indicado para un niño hiperactivo. La música para mí fue una salvación, porque luego ya con 13 años empecé a tocar la batería. Y muy bien, el ritmo me ha ido bien porque tenía buen oído, me ayudó muchísimo, ¿no? A finales de los años 50, el franquismo iniciaba un tímido aperturismo y toleraba corrientes culturales que imitaban a los grupos de rock que triunfaban en el Reino Unido. En el colegio Portacelli, 4 amigos aficionados a la música decidieron crear un grupo al que bautizaron Yungay, el nombre de un pueblo peruano, que unos años después desapareció en un solo día, el 31 de mayo de 1970, cuando un terremoto provocó una luz de lodo, hielo y piedras que arrasó la ciudad en pocos minutos. El alma mater de aquel grupo era Luis Rojas Marcos, que tocaba la batería. Los otros componentes eran Manuel Fonbuena a los teclados, que tiempo después sería senador por Sevilla con UCD, Jesús Domínguez a la guitarra, quien luego se haría cirujano, y Carlos Olmo al contrabajo. El grupo ensayaba en la casa de los Rojas Marcos. Luis era compañero de clase de Antonio Burgos, que con el tiempo sería escritor y periodista. A los dos les gustaban los nuevos ritmos que llegaban de fuera y que escuchaban por contactos con la base estadounidense de Rota o que traían los pocos conocidos que viajaban al extranjero. Un día Antonio Burgos se presentó con una propuesta de canción, Hastío, y animó al grupo a grabarla. Les dio la letra escrita y la música tarareada grabada en un magnetófono. El grupo hizo los arreglos y al principio la cantaron en una mezcla de inglés y español, luego se quedó la versión española.
La canción tuvo un éxito inmediato y sonaba en las emisoras de radio del momento. Después de muchos ensayos en casa de Luis, Yungay debutó en el Cine Florida de Sevilla. El grupo, que tuvo manager desde el principio, actuó en las principales emisoras de la ciudad, como Radio Sevilla o Radio Nacional de España. Con la guitarra, pues íbamos a Radio Sevilla. Yo tendría 14 años, porque fue en esa época, o 13, donde ya pensaban mis padres que yo los estudios no era. Y entonces y yo tocaba la guitarra y luego la batería. Manolo Fumbuena, que murió, un compañero del colegio, yo creo que fue senador, era farmacéutico. En fin, él cantaba, porque tengo yo algunas de las grabaciones. El Guarda que Luna, por ejemplo, Guarda que Luna, guarda que mare. Guarda che luna, guarda che mare. Aquello, pues, para mi autoestima, era porque yo con todo lo suspenso y poder ir a la radio a cantar, que me encantaba. Yo no tenía voz de canto, acompañaba y Manolo cantaba y Jesús le daba y lo pasábamos. Y luego, que si las chicas nos mandaban un mensaje, el cuarteto, no sé qué, y tal y cual, oye, qué bien. Perché ho peccato nel desiderarti tanto, ora son solo. Que tengo muy buenos recuerdos. La música, el tocar en la radio, hicimos un pequeño disco, el cuarteto con nuestras canciones. Eso tengo muy buen recuerdo. Y esa fase mía, así un poco, ¿cómo le diríamos?, exhibicionista o como de músico. Me encantaba la idea de hacerlo en público, no me daba vergüenza. Esa parte mía me ha ayudado de una forma constructiva, porque sin hablar inglés bien, pero me ha ayudado a llevarme bien. Cada año, y prácticamente desde que nació, en cuanto llegaba a finales de mayo y acababa el colegio, Luis recorría con sus padres y sus 3 hermanos los casi 1000 kilómetros que separaban su casa en Sevilla del Valle de Liendo, donde estaba el pueblo de su madre, su abuela y su bisabuela. Hacían el viaje en coche, duraba 2 días, con paradas para hacer noche. Durante el trayecto, Luis hacía de locutor y hablaba sin parar durante horas hasta que alguno de sus hermanos le pedía que se callara un rato. A Luis no le importaba recorrer esos 1000 kilómetros. Para él, aquellos 3 meses de verano eran la liberación de la férrea disciplina del Colegio de los Jesuitas de Portacelli. En Sevilla estaba siempre obligado a portarse bien y a estudiar, con un padre autoritario que imponía sus normas en casa y controlaba todos sus movimientos. Frente a eso, la casona familiar de Liendo era el paisaje de la libertad, era el paraíso. Al llegar a Liendo, nadie sabía que Luis era un mal estudiante, y su madre, que tenía una mentalidad más liberal que su padre, le dejaba ir con sus amigos a donde quisiera. Podía entrar y salir, subir a la montaña, bajar a la playa, y se sentía muy aceptado por la gente del pueblo. Le llamaban Luis el Travieso. Mientras que en Sevilla el travieso significaba más bien el niño malo, en Liendo era ser el gracioso. Ese cambio le influyó de forma decisiva en su vida. En Liendo, que se llama el pueblo de Liendo, el Valle de Liendo, precioso, ¿no? Pues claro, íbamos allí los veranos. Mi padre se quedaba en Sevilla trabajando en la empresa y nosotros íbamos con mi madre, yo y mis hermanos, a Liendo, donde pasábamos 3 meses. Y aquello era para mí era un paraíso. Primero que allí a la gente le hacía gracia mis travesuras. Luis, ¿qué haces por aquí?, ¿no? Algunos me llamaban Josele. Con su pandilla organizaba merendolas de chocolate en la montaña de Sorpico y carreras de bicicleta sin frenos de las que todavía guarda cicatrices en brazos y piernas. Luis recorría los prados en burro o subido a carros que acarreaban hierba y leche. Pasaba miedo cuando nadaba más allá de donde era prudente y bajaba hasta las rocas para capturar pulpos, cangrejos y percebes. Escalaba las peñas y organizaba guerras de castañas pilongas y pequeñas gamberradas, como el día en que prendió fuego a unos matorrales. Esto lo cuento ahora, pero no lo suelo contar, claro. No se me olvidará. Íbamos a la playa, que se llama la playa de San Julián. Por la mañana, cuando éramos muy pequeños, íbamos en carro, con un burro, tiraba del carro.
y luego volvíamos a casa a comer. De vuelta había que subir una cuesta de San Julián y bajarla para la playa y luego volver a subir. Y al ir subiendo la cuesta, mi amigo Miguel Carbajo, de hecho vive en Madrid, Miguel, éramos muy buenos amigos, me dice: Luis, ¿a que no te atreves a meterle fuego a los matojos? Era montaña, allí no había casas ni nada, era una montaña, San Julián, que había que subir y bajar para ir a la playa. Bueno, y no solamente me dice: ¿a que no te atreves? Que eso es peligroso para un niño hiperactivo, sino además me da cerillas. Naturalmente, pues, ¿qué hago yo? Pues le meto fuego al matorral. Y cuando veo que aquello empieza a prender, pues salimos corriendo para arriba. Y aquello echaba humo, no ardía mucho, pero echaba humo. De forma que al llegar arriba, en la montaña de San Julián, pues había dos guardias civiles. Y ya ellos veían que había un humo y tal. Aparte que había otros niños que subían a casa a comer. Era la hora de la comida. Total, que ¿y esto quién lo ha hecho? Y pues yo, tú, ¿no? Pues, en fin, los dos guardias civiles amables, pero pues vente con nosotros. ¿Y esto cómo lo has hecho? Esto vente con nosotros ahora mismo, venga. Y ellos pues me llevaron al cuartel de la Guardia Civil en Liendo, que le llamaban La Perrera, se llamaba. O sea que te llevaron a La Perrera, a ti, con 13 años, 12, 13. Pues sí, me llevaron a La Perrera. El fuego entre una lluvia y luego se apagó. En un par de horas no pasó nada. Pero yo me quedé en La Perrera unas horas. Y una de las, me figuro la mujer de uno de los guardias civiles que vivían ahí, me trajo caramelos y me trató muy bien. Pero luego, claro, al salir, pues me dijeron que yo no podía salir de casa en una semana y luego pues tenía que ir acompañado, en fin, pero allí terminó la historia. Luis Rojas Marcos tiene un hermano mayor, Alejandro, político andalucista que fue alcalde de Sevilla. La siguiente era su hermana Piluca. Después iba Luis y luego Margarita, la hermana pequeña. La hermana que iba justo antes que él era Piluca. Se llevaban solo 11 meses y siempre hacían la broma de ser mellizos. Nos llevaba 11 meses. Ella era mayor que yo, pero ese mes teníamos la misma edad. Y entonces ya como somos mellizos, pero en realidad ahí podías vivir también de una fantasía, ¿no? Y yo no me acuerdo, ni sé cuándo nací, y tú tampoco, y tenemos la misma edad. Y mi hermana Piluca, Pilar, también fue para mí una ayuda. Y ella, por ejemplo, en Liendo, en el verano, yo me escapaba por la noche. Cuando ya se iban a dormir, yo me iba de la cama y me veía con amigos, esto con 14 y 15 años, en el pueblo de Liendo. Íbamos allí a dar vueltas. Y ella ponía una almohada en mi cama, porque mi padre, si mi padre estaba en Sevilla no había problema, pero si mi padre había venido, estaba esa semana en Liendo, bueno, aquí imagínate que te has ido de casa sin permiso. Alejandro ha sido mi hermano mayor, me ha ayudado mucho ya de mayor, ¿no? Y sus ideas las respeto. Y mi hermana pequeña, pues era distinto, era otro mundo. Mi hermana me ayudó también como cómplice. Mi padre, le encantaba a mi hermana. Era un poco demasiado, porque a veces incluso delante de mi hermana pequeña, Margarita, decía: porque tú, Piluca, eres la reina. Papá, que Margarita está ahí. No, muy pequeña Margarita, tiene 2 años. No se entera. Te doy estos ejemplos porque fueron buenos padres, pero que a veces con la mejor intención se hacen cosas que luego tienen. En este caso, a mí no me
no me hizo daño, ¿no? De hecho, pues soportaron mi intranquilidad y mis travesuras que en fin, que eran bastante arriesgadas. Por el principio, Luis Rojas Marcos, Cadena SER. Luis Rojas Marcos estuvo 7 años en el colegio Porticelli de los jesuitas. Con 11 años suspendía cada vez más asignaturas, tenía fama de malo y travieso y muchas veces acababa sentado en la banca negra del fondo de la clase. Al final, con mucho cuidado, los curas le dijeron a sus padres que era mejor que le sacaran del colegio. Sus padres entonces le metieron en el Santo Ángel, un colegio laico al que iban los cateados. La directora, que yo he hablado de ella porque me salvó, ¿no? Ella notó que yo tenía algo que ofrecer. Y recuerdo una señora rubia con los labios muy rojos, con mucha energía, y me decía desde el principio: Luis, tú, muy bien, muy bien, tú tranquilo y te vas a sentar en la primera fila. Aquello me sonaba muy raro, yo con los jesuitas me sentaban en la última. Y luego me decía, y cuando te entre eso que te entra, mi madre le llamaba el furbucci. Se inventó, mi madre se inventaba palabras, que te entra el furbucci. Cuando te entre esto que te da así, pues tú pregúntale al profesor con respeto si puedes salir de la clase. Yo te estoy hablando, yo con 15 años, 16, hice el bachillerato y allí empecé a probar, pero a probar. Me daban eso, un 5, que era el aprobado, un 6, un 5. Pero esta señora, pues, dio con el clavo. En aquel colegio nadie sabía nada de su historia. Era nuevo y no tenía lastre. Luis ya no era Luis el malo o el travieso. Pudo crearse su propia identidad. Se sentía bien al aprobar los exámenes y al ver a sus padres contentos. Y entonces, pues, poco a poco fui liberando. Me ayudó mucho el participar en este cuarteto que teníamos, el cuarteto Yungay, que sacamos el nombre de un pueblo del Perú. Aquello me ayudó mucho para mi autoestima. Y luego, pues, entré en la Facultad de Medicina, que entonces no había que ser buen estudiante para entrar. Hay que ser buen estudiante para terminar, porque era otro sistema. Admitirte en la Facultad de Medicina, pues sí, había 180, entrábamos, y salían 50 o 60. Anunciaron que había un médico que había venido de Estados Unidos a reclutar a quien quería. Y yo aquello lo vi como, o sea, la idea de que alguien me entrevistara y yo poder... Yo no había ido a Estados Unidos, ni sabía, vamos, dónde estaba Nueva York. Yo había estado en Londres aprendiendo inglés un par de veranos, también con una familia, y hablaba un poquito de inglés. En Londres yo tocaba la guitarra en un restaurante. Total, yo ya había implantado en mi mente la idea de que yo salía y yo comía más y me sentaba estupendamente. Cantaba y no me daba apuro, a la gente le caía bien, seguía con la energía, pero no hacía travesuras porque también me daba miedo que me echaran, ¿no? De allí, entonces eso sería ya el final. Aquella semilla de emigrante se plantó en su estancia en Londres, donde era feliz y despreocupado y cantaba en los bares, y también en aquellos 3 meses en Francia, donde la comida no le sentaba mal porque no estaba sometido al control severo de su padre. También sintió esa liberación en Liendo, en sus largos veranos de niño. Luis aprendió que irse a un sitio diferente era bueno, que fuera de su tierra de origen su autoestima mejoraba y también su estómago.
Años después, ya de adulto, incómodo en el ambiente social creado por la dictadura militar de la época, en 1968, con 24 años y recién licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, Luis emigró a Nueva York, donde reside desde entonces. En 1972 fue premiado por el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense. Sus estudios pioneros demostraron que la barrera del lenguaje distorsiona la comunicación con inmigrantes, hasta el punto de que los exámenes realizados por psiquiatras en inglés sin ayuda de intérpretes no son fiables y dan lugar a diagnósticos inexactos y tratamientos erróneos. Sus investigaciones fueron publicadas en las revistas científicas más prestigiosas de Estados Unidos y lograron que se promulgara la ley de intérpretes en las urgencias de Nueva York, por la que se obligaba a disponer de intérpretes para que los médicos pudieran comunicarse con los pacientes inmigrantes en su lengua materna. Luis Rojas Marcos rememora su infancia y el pozo que han dejado sus dificultades y sus aventuras. Últimamente, en los últimos par de años, yo diría, desde que dejé el trabajo enorme que tenía de la salud pública y todo eso, tengo más tiempo, ¿no? Para mí, y pienso más en este tipo de cosas. Para mí, pienso que tuve suerte. Tuve suerte en no hacer nada que fuese irreversiblemente negativo. O sea, llegué a emprenderle fuego a un monte, pero se solucionó aquello, ¿no? O sea, por una parte, digo, lo travieso que yo era, pues me alegro que no hice nada, ni a mí me pasa. Todavía tengo cicatrices por aquí de las caídas en bici, de las carreras que hacíamos en bicicleta sin frenos, además. Por el principio, Luis Rojas Marcos. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Carlos Ródenas y Andrés Galagarra. Interpretación, Eli Zapata y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lila Diouri y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.